Buenas noches, soy Mariane y estoy realizando un trabajo acerca del transporte público y te voy a hacer una entrevista para empezar. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Cristal. Ok, Cristal, empecemos. Cuéntame sobre la última vez que presentaste un inconveniente en el transporte público. Un inconveniente. Ah, ya. Hace como, sí, hace como 3 meses, 4 meses, estaba, me iba a ir a un centro comercial y tomé un carro y el carro se paró de la nada. No sé, se había malogrado, creo, o algo. Entonces, como ya todos habían pagado, el chofer estaba que llamaba y nos hizo esperar hasta que venga otro bus de su misma empresa para que nos subamos, ya que todos teníamos nuestro ticket de haber pagado y todo. Así que tuvimos que esperar. La verdad no esperamos mucho, fueron máximo 10 minutos habrán sido que esperamos. Y como no estaba apurada, ya esperé normal, ¿no? Pero Ah, ya, ok, listo. ¿Podrías contarme cuándo fue la última vez que te sentiste inseguro en el transporte público? eh, mayormente me siento insegura cuando tomo en las noches. Eh, por ejemplo, acá saliendo de la universidad en el Puente Primavera a las 10 de la noche me da un poco de temor porque hay mucha gente, a veces los carros están llenos y entonces creo que en esos momentos son los que me siento más insegura. Por otro lado, ¿qué tan seguido te ocurre que demoras en llegar a la universidad utilizando el transporte público? Bueno, casi todos los días, porque, por ejemplo, tengo clases a la 1 y hay un tráfico horrible en el derby, entonces me demoro un montón. También cuando vengo a las 7 de la mañana tengo que venir súper temprano porque a las 6:30, 6:40 está todo atorado por la Panamericana. Ya. ¿Y qué opciones realizas para no llegar tarde a clases cuando utilizas transporte público? ¿Cómo? ¿Qué acciones realizas para no llegar tarde utilizando el transporte público? ¿Qué acciones tomo para no llegar tarde? Bueno, o sea, como ya sé más o menos las horas puntas, no trato de salir más temprano de mi casa. Mayormente en un horario normal me demoro media hora de mi casa hasta la universidad, pero a esa hora de las 7 a la 1 trato de salir que si 20 minutos más para poder alcanzar si no llego tarde. Ah, ya. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad? Eh, Descríbeme tu experiencia, por favor. bueno, mayormente tomo taxi cuando salgo muy tarde o cuando tengo una emergencia. La semana pasada tuve que quedarme haciendo un trabajo hasta tarde, como hasta las 11, entonces preferí tomar taxi porque tomar desde el puente y luego desde el paradero donde bajo hasta caminar hasta mi casa son como 3 cuadras y a esa hora prefiero tomar taxi y a que me pase algo. Ay, bueno. ¿Qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino? La mayoría de veces escucho música y estoy ahí como cantando, tarareando. O si estoy yendo a un control o PC, estoy estudiando, leyendo. Pero sí, la mayoría de veces estoy escuchando música. Ajá, ya, listo. Relátame cómo alivias el estrés que sientes cuando estás en camino a la universidad y hay tráfico. Igual que lo anterior, creo que escuchar música, relajarme, sí, o estoy hablando con mis amigos por WhatsApp, o cosas así, ¿no? Trato de no pensar y ver la cola gigante de carros que hay, sino enfocarme en otras cosas. Claro. ¿Qué es lo que más te molesta en viajar en transporte público? Lo que más me molesta es que a veces los cobradores o los carros, los choferes, el carro en sí se queda mucho tiempo esperar que el carro esté
absolutamente lleno, no quepa ni una aguja más, y, y estar ahí todos apretados así, eso da cólera, porque no es incómodo, pues. Claro, claro, te entiendo. ¿Por qué utilizas transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la universidad? Bueno, básicamente uso transporte público para economizar mi bolsillo, porque si usaría taxi, ¿cuánto me gastaría diariamente? Pero sí, porque es más económico que un taxi. Los taxis creo que son para emergencias, o si quieres ir a un lugar pero recontra rápida, pues taxi, o emergencias. Listo, muchas gracias, Cristal. Gracias a ti. Buenas noches, mi nombre es Marian Pinda y estoy haciendo un proyecto sobre el transporte público. A continuación haré una entrevista. ¿Podrías brindarme tu nombre, por favor? Hola, buenas noches. Mi nombre es Eric Aquino. Ok, gracias, Eric Aquino. Empecemos con la entrevista. ¿Podrías contarme sobre la última vez en que presentaste un inconveniente en el transporte público? Inconvenientes. Bueno, en realidad muchos me quedo sin sencillo a veces. O muchas veces no hay para el cambio, o cosas así. O se me olvida un objeto y tengo que regresar, cosas así. Ok. ¿Podrías contar la última vez que te sentiste inseguro en el transporte público? En realidad muchas veces. Lo que pasa es que yo siempre voy por evitamiento. Así que normalmente siempre en cada paradero que abren las puertas hay la posibilidad que baje y te roben. Por eso es que la inseguridad siempre es cuando abren las puertas. Cuando las puertas están cerradas ya uno se siente más seguro de sacar su celular, todo. Bueno, ¿qué tan seguido te ocurre que demoras en llegar a la universidad utilizando el transporte público? Demasiado. Lo que pasa es que hay muchas veces en la que en realidad por más temprano que salgas puede que el tráfico sea súper horrible e igual llegues tarde. ¿Qué acciones realizas para no llegar tarde a clases cuando utilizas el transporte público? Normalmente es algo con anticipación, o supongamos que hay demasiado tráfico en algún lado, camino hasta llegar a un punto ya más adelante y tomo otro carro para irme más rápido. Ok, listo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad? ¿Podrías describirme tu experiencia? Fue hace como un mes, por ahí. Y bueno, en realidad sí fue porque tenía una PC y tuve que ir volando en taxi. Y nada más, o sea, el precio no es que me haya importado mucho, pero igual tenía porque era una urgencia nada más. Ok. ¿Qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino? Veo mi celular o muchas veces escucho música, nada más esas dos. Con respecto a eso, ¿podrías relatarme cómo alivias el estrés cuando estás camino a la universidad y hay tráfico? Básicamente es eso, o sea, lo principal es la música o revisar mis redes sociales por celular. O sea, digamos, es lo que me desestresa y lo que me distrae ya de todo la bulla o el hecho de estar parado sentado mucho tiempo. Ok. ¿Qué es lo que más te molesta de viajar en transporte público? Que la gente está demasiado apretado, que en hora punta, quizás sí, también en horas que no son puntas siempre está súper apretado, y también la inseguridad. Bueno, como última pregunta, ¿por qué utilizas transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la universidad? En realidad es porque es el único medio eficiente, digamos, que me lleva a mi destino y en realidad es barato. Digamos que si voy a un taxi me va a costar súper caro por más que sea rápido, y el bici es casi imposible porque está al otro lado de la ciudad. Ay, ok, listo. Muchas gracias, Eric. Gracias. Buenas noches, soy Marian, alumna del UPC, y el día de hoy voy a hacer una entrevista acerca del transporte público. En primer lugar, ¿podrías brindarme tu nombre, por favor? Buenas noches, mi nombre es Fiorella Flores. Gracias, Fiorella. ¿Podrías contarme sobre la última vez en que presentaste un inconveniente en el transporte público? Sí, claro. Mayormente presento inconvenientes al momento de utilizar mi carnet universitario, que muchas veces los cobradores, más que todas las combis, no te quieren cobrar el pasaje justo, ¿no? Y también otro inconveniente fue que cuando una vez se malogró
el bus y tuve que esperar a otro bus de la misma empresa que vengo. Ok. Cuéntame sobre la última vez que te sentiste inseguro en el transporte público. Insegura en realidad todos los días. Más que todo cuando voy caminando de la universidad para el puente Primavera para tomar micro. Ok, listo. ¿Qué tan seguido te ocurre que demoras en llegar a la universidad utilizando el transporte público? Últimamente me estoy demorando casi todos los días, ya que por mi casa, por la avenida La Molina, están arreglando las calles. Y bueno, la última vez que me demoré salí como que 5:30 de mi casa y llegué acá a la universidad a las 7:30, así. Fue justo eso por el tráfico que hubo en la avenida La Molina. Ok. ¿Qué acciones realizas para no llegar tarde a clases cuando utilizas transporte público? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, listo. ¿Qué acciones realizas para no llegar tarde a clases cuando utilizas transporte público? En realidad, salir más temprano de mi casa, o si no, y si ya se me hace algo tarde, tomar taxi. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad? Descríbenos su experiencia. Fue hoy día, justo tenía clases a las 4 de la tarde y ya me estaba haciendo un poco tarde y eran las 4:30 y tuve que tomar urgente taxi porque estaba al límite de falta del curso. Ok. ¿Qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino? ¿Disculpa? ¿Qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino? En realidad, si tengo un control de lectura, por ejemplo, en esa clase a la que estoy yendo, me voy leyendo las lecturas, o si no, escuchando música o leyendo algunas noticias que salen en el Facebook. Ok. Relátame cómo alivias el estrés que sientes cuando estás camino a la universidad y hay tráfico. En realidad, como te digo, más que todo escuchando música, porque así te olvidas de lo que está pasando en el mundo, por así decirlo. Te olvidas de la realidad. Ay, ya. ¿Qué es lo que más te molesta de viajar en transporte público? Lo que más me molesta es que los micros en sí van casi todos los días lleno, y eso es lo que más me molesta. Por eso algunas veces de la universidad tomo micro de aquí hasta aviación como para ir sentada hasta mi casa y así. Por último, ¿por qué utilizas transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la universidad? Más que todo por ahorrarme dinero. Más que todo por eso. Ay, ok. Muchas gracias, Fiorella. Gracias. La última vez que presentaste un inconveniente en el transporte público. No recuerdo haber tenido un inconveniente en el transporte público, porque creo que evito en lo absoluto que pase eso, porque sí he sido testigo de algún inconveniente entre cobradores y choferes con las personas que utilizan el transporte público, pero yo nunca, evito que pasen esas cosas porque no me parece necesario, porque evito de alguna u otra forma tener alguna discusión o algún intercambio de palabras con esas personas. La última vez que te sentiste inseguro en el transporte público. Yo creo que siempre de alguna u otra manera hay inseguridad porque es un transporte público en el cual puede entrar cualquier tipo de personas. De alguna u otra manera te expones, ¿no? Porque no sabes con quién viajas. ¿Qué tan seguido te ocurre que demoras en llegar a la universidad utilizando el transporte público? Mayormente en tiempo de tráfico me demoro 1 hora máximo o 50 minutos, pero cuando no hay tráfico
máximo puedo demorar 30 minutos a 35 minutos. ¿Qué acciones realizas para no llegar tarde a clases cuando utilizas transporte público? Mayormente, eh, tal vez cortar camino o tomar de mi casa a Caminos del Inca y de Caminos del Inca tomar un carro que me lleve a Encalada y de Encalada tomar otro carro que me lleve a la universidad, en este caso a la UPC. Tipo, porque a veces como que los carros no vienen y como que en hora donde hay tráfico los carros se atracan. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad? El viernes pasado. Y fue porque tenía clase 7 de la mañana y me levanté 6:20. Entonces ya estaba tarde y lo que hice fue tomar taxi. ¿Qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino? Usualmente suelo escuchar música. Relátame cómo alivias el estrés que sientes cuando estás en el camino a la universidad y hay tráfico. Eh, lo mismo, escuchar música y tal vez estar en las redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Qué es lo que más te molesta de viajar en transporte público? Yo creo que la abundancia de gente que a veces hay, porque no siempre hay tipo mucha gente, sino es que hay horas o promedios de tiempo donde la gente, por ejemplo en las mañanas donde los carros o el transporte público siempre está lleno. Y eso es lo que me abruma mucho, no me gusta. Y el tráfico, obviamente. Pero el tráfico sí creo que es así, viajes en transporte público o en algún transporte particular. ¿Por qué utilizas el transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la universidad? Porque creo que el transporte público es algo como que es utilizable, tal vez es económico también, pero de una otra forma a veces, o siempre recurres por ejemplo, o yo recurro a los taxis cuando mayormente estoy, no sé, algo cansada o tal vez sé que voy a llegar tarde, pero yo creo que eso, yo creo que por ese motivo se utiliza el transporte público, porque es económico. La última vez que tuve un inconveniente fue cuando estaba regresando a mi casa y era de madrugada y aparentemente uno de los pasajeros le estaba robando a otro sin darse cuenta y el chofer y el conductor se percataron y lo agarraron y lo comenzaron a robar enfrente de todos. Y fue muy perturbante. ¿Entiendes? Bueno, esa vez que me sentí inseguro, también cada vez que voy y me subo, el exceso de velocidad me hace sentir que estoy viviendo la vida al máximo. Y así, depende, ¿no? O sea, si me levanto tarde, estoy muerto. Así que de lo seguido se me ocurre llegar tarde es de repente por quedarme dormido, ¿no? Por el tráfico. ¿Qué acciones utilizo? Pucha, levantarme temprano o tomar la mejor ruta incluso, si estoy con auto particular. La última vez que tomé taxi fue hace meses, porque la verdad prefiero ir caminando, porque esa zona está llena de tráfico, o sea que da igual tomar taxi por ahí. Escucho música, intento avanzar algo para no perder el tiempo, darme como alivio ese estrés. Tú ya sabes cómo. O sea, escuchando música, relajándome, ¿no? Hablando con alguien o distrayéndome, tratando de dormir. Que es lo más que me molesta viajar en transporte público. Y lo que más me molesta es que te tratan como si fueras un saco de papas, o como si fueras un pollo. O sea, te acomodan nomás para que llene el carro, pues, ¿no? Y que ganen lo más. No hay un servicio, o sea, están enfocados a ganar nomás y recuperar su inversión más, no dar un buen servicio. ¿Por qué utilizo transporte público y no estoy por medio de universidad? Porque soy pobre, pues, porque soy pobre, porque la UPC me cobra demasiado. Y porque no hay otra cosa, pues, ¿qué más voy a utilizar? No voy a ir en avión o en unicornio.
último inconveniente que tuve fue el día lunes por el motivo de pasajes, cual creo que es el motivo principal porque la mayoría tiene problemas con ellos. Y resulta que de mi paradero, que es Chacarilla o de esta aviación, hasta la UPC es un sol. Y ya, yo estaba normal en el paradero y se me hacía tarde y no pasaba carro grande. Y había combis que decían UPC, UPC un sol. Ya, normal, me subí. Y ya cuando estoy por pasaje me dicen un sol 50. Y yo le digo que porque le empiezo a decir que me dijo un sol ahí en pleno paradero. Y en eso como que ambos se alteran y me dicen, bájate, 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 bájate que tú no vas a pagar lo que tú quieres y el otro. Y como que yo tampoco soy de quedarme tranquilo, le reclamé igual y no me bajé, me puse terco, 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 no me bajé. Le dije, si quieres, muéveme tú. Y no hicieron nada y ya solamente pagué mi luca, pero en general sí fue un momento demasiado incómodo porque discutir ahí en pleno bus no va. Me siento inseguro cuando paso por distritos o calles peligrosas. Por ejemplo, Surquillo, entre en el tramo entre Dante y Tomás Marzano, que yo lo considero peligroso porque he presenciado hasta cómo arrancan los celulares, rompen las ventanas de los carros. Y por lo general, cuando voy por ahí, cuando estoy en el bus, miro a todos lados, miro quién sube, quién baja, estoy como que tipo a la guardia, a la defensiva de que algo pase o algo así. Ocurre todos los días, ya que en el tramo entre Velasco y Encalada hay un traficazo horrible, 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 que me demoro tipo 20, 25 minutos pasar solamente ese tramito, o quizá un poco más, y llegar hasta la U. Por eso salgo tipo una hora antes de mi casa para llegar temprano. Lo que hago para no llegar tarde a clases cuando sé que tengo que usar el bus, es salir temprano, una hora de anticipación. Si mi clase es a las 9, salgo a las 8. O a veces, o si tengo examen, salgo demasiado antes porque quizá haya tráfico así de la nada y para no tener contratiempos. La última vez que tomé taxi fue la semana pasada para llegar a mi PC de dibujo. Se me había hecho tarde, eran más de las 8 y sabía que con bus me iba a demorar fácil 40 minutos o quizá más. Y a mi única opción era el taxi. Pedí el taxi, me llevó a la U en 20 minutos más o menos. Y me dio tiempo para dar una repasada a teoría y estar listo para la PC. Tras viajo a mi destino, para no aburrirme en el bus, escucho música, reviso mis redes sociales, juego videojuegos de mi celular, le llamo a mi flaca y a veces leo, aunque no me gusta leer, pero leo. Para aliviar el estrés o esa tensión de no poder moverse en el tráfico, siempre cargo conmigo una mancuerda que es para hacer como una pelota de la ira, algo así, y con eso paro en el tráfico. Lo que más me molesta de estar en un bus público es que a la mujer incluso ahí la vean como un objeto sexual para hacer morbosidades, ya que no solo del cobrador, sino de otros hombres que pasan por atrás suyo o hacen la caleta de guardar el celular para tocarla, manosearla, etc. Que es el único medio que me queda, ya que aún no tengo carro, ir en taxi todos los días no me sale a cuenta. He intentado ir en bicicleta, pero no me resulta bien, ya que termino cansado y prestar atención a las clases que tengo me requiere estar al 100 en todo. Y ya, es lo que me queda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Seña, que estoy haciendo un trabajo sobre el transporte público de tu casa a la universidad. Y bueno, quisiera que me cuentes un poco sobre la última vez que presentaste un inconveniente en el transporte público. La última vez que presenté un inconveniente en el transporte público fue hace 2 años cuando me intentaron asaltar yendo a la universidad. ¿Y la última vez que te sentiste inseguro en el transporte público? La última vez que me sentí inseguro en el transporte público fue la semana pasada. Me dirigía de la UPC hacia Caminos del Inca y eran las 10 de la noche. ¿Y qué tan seguido te pasa que llegas tarde a la universidad porque estás yendo en micro? La verdad no me demoro mucho en llegar a la universidad debido a que vivo cerca a ella y usualmente me demoro entre 20 a 30 minutos. ¿Y qué haces para no llegar tarde a clases cuando utilizas el transporte público?
Las acciones que realizo para no llegar tarde a clase cuando utilizo el transporte público son salir 10-15 minutos antes cuando sé que puedo coger tráfico o congestión vehicular. Y cuéntame cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad. Más o menos cuéntame cómo fue tu experiencia, no sé, cómo te sentiste. La última vez que tomé taxi para ir a la universidad fue ayer y la experiencia fue increíble, fue espectacular. Es una cosa de locos viajar en taxi. En verdad, nada que ver con ir en un micro apretado y parado y con todo el calor. ¿Y qué sueles hacer cuando estás en el micro para mientras viajas a tu destino simplemente? O sea, ¿qué haces? ¿Escuchas música? Lo que suelo hacer en el transporte público mientras viajo a mi destino es o leer o textear por el celular escuchando música. Ok, ¿y cómo alivias el estrés que sientes cuando estás en camino a la universidad y hay mucho tráfico? Cuando hay tráfico y estoy estresado, la única forma de aliviarlo sería escuchando música o conversar por mi celular. ¿Y qué es lo que más te molesta de viajar en micro? Lo que más me molesta de viajar en transporte público es la gente que no respeta los espacios. Asimismo, no me gusta que esté muy apretado debido a que los cobradores tratan de subir siempre todas las personas que puedan y esto genera calor y malos olores. Ajá. Y por último, ¿por qué utilizas transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la universidad? Para finalizar, utilizo el transporte público, pero a la vez también utilizo taxi y o vehículo particular. Sin embargo, prefiero utilizar el transporte público debido a que es más económico y barato. Gracias, eso sería todo. Mi nombre es Raquel Seña, estoy haciendo un trabajo sobre el transporte público hacia la universidad y quisiera que me cuentes sobre la última vez que presentaste un inconveniente en el transporte público. La última vez que presencié un inconveniente en un transporte público fue la semana pasada cuando se subió un señor de tercera edad y había un chico como aproximadamente 20 años sentado en un asiento preferencial, pero este chico tenía un problema en la pierna. El señor fue directamente a atacarlo sin darse cuenta que tenía un problema en la pierna y le dijo: esta generación de ahora solo se sientan en los asientos preferenciales cuando hay gente que en verdad lo necesita. Y el chico, sin nada más que decir, se paró. Y fue ahí cuando el señor de tercera edad se dio cuenta que tenía un problema en la pierna porque efectivamente usaba algo como un bastón o algo parecido para apoyarse. Y a este señor, sin embargo, no le importó y se sentó. Y el chico se tuvo que quedar parado hasta que llegó a su paradero y ya se pudo bajar. Y cuéntame la última vez que te sentiste insegura en el micro. La verdad es que nunca me siento segura en un transporte público por tantas cosas que están pasando últimamente, tantos asaltos, tantos secuestros, tantos robos. Yo por lo menos no me siento segura nunca en un transporte público. Sin embargo, es como me tengo que mover a diferentes destinos, entonces igual tengo que ir en ellos. ¿Qué tan seguido te ocurre que te den una señal a la universidad utilizando el transporte público? Me ocurre todos los días que voy a la universidad. Siempre hay tráfico en la Panamericana, en Primavera e incluso en la cuadra de la universidad. Desde el óvalo hasta la universidad, ahí me puedo demorar por lo menos 20 minutos, ya que este semáforo, o sea, la gente no respeta esos semáforos, la gente sigue cruzando, no deja que los carros avancen, los carros se pasan en luz roja, entonces me demoro bastante en llegar. No vivo lejos, pero me demoro aproximadamente 1 hora en llegar, cuando en verdad sin tráfico me podría demorar 15 minutos o menos. ¿Y qué acciones realizas para no llegar tarde a la universidad cuando estás yendo en micro? Salgo antes, salgo temprano. Si mi clase es a las 9, yo 7:50 yo estoy parada en el paradero esperando un micro que me pueda llegar a la universidad y llegar 8:55 para entrar y directo a clase. ¿Y cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad? Cuéntame más o menos cómo fue tu experiencia. La última vez que fui en taxi a la universidad fue el jueves, porque estaba en el paradero
y los micros no respetan y llevan a gente de más. O sea, llevan a gente que va prácticamente en la puerta y van con la puerta abierta, y yo no me iba a subir ese micro para arriesgar mi vida. Entonces pedí un taxi y fui en taxi a la universidad. Y cuando estás yendo en micro, ¿qué sueles hacer para matar el tiempo? Nada, no hago nada, guardo mi teléfono, me quedo mirando a la nada, porque como ahora hay tantos robos, tantos asaltos, me da miedo que si saco mi teléfono o algo me puedan robar. Entonces no hago nada camino a la universidad. Y cuéntame cómo alivias el estrés que sientes cuando estás en camino a la universidad y hay un montón de tráfico. Como felizmente termino clases a la misma hora que una amiga, siempre voy acompañada en los micros. Entonces, cuando ya vemos que hay tráfico, no sé, nos ponemos a hablar, nos reímos. O sea, esa es mi manera de aliviar el estrés, hablar con alguien. Y como voy siempre acompañada, felizmente tengo a alguien con quien reírme así. ¿Y qué es lo que más te molesta de viajar en transporte público? Creo que lo que más me molesta de movilizarme en transportes públicos es la inseguridad que puedo sentir al estar en un transporte público. O sea, no me siento segura, no simplemente por el hecho de que me puedan robar algo, sino porque estoy arriesgando mi vida en cierto sentido, porque como la persona encargada del micro sigue metiendo a gente, así sea de la municipalidad o sea un micro de otra empresa, siguen subiendo a gente y ya la gente simplemente se pega a la otra y no tienes ni un espacio para poder respirar. ¿Y por qué utilizas el transporte público y no otro tipo de medio de transporte? Porque es más económico irme en un transporte público a la universidad que estar pagando un taxi todos los días. Si pudiera hacerlo, lo haría. Y lamentablemente ahorita no tengo el dinero necesario como para comprarme un carro o poder ir de otra manera. Si bien es cierto, hay veces que mis amigos me pueden jalar o me pueden acercar a mi casa, aprovecho esos momentos porque al estar moviendo en transportes públicos, en verdad, o sea, es lo que tengo que hacer, pero no me gusta. Gracias. Mi nombre es Raquel Seña y estoy haciendo un trabajo sobre el transporte público hacia la UPC. Quisiera que me cuentes sobre la última vez que presentaste un inconveniente en el transporte público. O sea, no es que yo haya tenido un inconveniente con el servicio público, o sea, tipo el conductor, sino que como los micros que van a Chorrillos y de Chorrillos de Surco solamente son de choferes, o sea, chofer cobrador, un señor se subió, y era como que las 9:30, así súper tarde, y no quería pagar, tipo, pasaje completo hasta Santa Anita, creo. Entonces, tipo, el chofer literal paró el bus, dijo, no me voy a mover hasta que el señor no pague su pasaje completo. Entonces, como yo tenía sueño, como que decirle, como que, señor, por favor, pague tu pasaje, ¿cuánto le falta? Yo le pago. Y el señor como que, no, que a mí no me van a hacer pagar más, porque yo no tengo por qué pagar más, y bueno, y ese fue el problema, nada más. ¿Y cuándo fue la última vez que te sentiste insegura en el transporte público? Cuéntame cómo fue. Siempre me siento insegura en los transportes públicos, porque como se pueden subir ambulantes, me da miedo que me roben. ¿Y qué tan seguido te ocurre que demoras en llegar a la universidad utilizando transporte público? Nunca me ocurre que llego tarde porque calculo bien mis horas. Entonces, si tengo que llegar a la universidad a las 7, sé que tengo que salir a las 6:10 máximo de mi casa, porque salgo después a las 6:20 y llego tarde, porque hay tráfico en la curva. ¿Y cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad? Cuéntame más o menos cómo fue tu experiencia. La última vez que tomé taxi para ir a la universidad fue una vez que salí como que 6:23 y todos los micros que pasaban estaban llenos y no paraban. Entonces dije, no me hay forma, porque no me gusta llegar tarde. Entonces tomé un taxi, me cobró 17 soles y llegué en 13 minutos, o sea, llegué más rápido de que lo que me demoraría en micro.
Y cuando vas en el micro, ¿qué haces mientras viajas hacia tu destino, hacia la universidad? Escucho música, hablo con mis amigos o veo series de Netflix cuando estoy muy enganchada. ¿Y qué es, cómo alivias el estrés que sientes cuando estás camino a la UPC? Sí, es que estoy tipo cerca de la universidad. Me faltan como que 10 minutos para que me cierren la puerta. Lo que hago es bajarme del micro, cruzar tipo la calle y tomar un micro que me lleve más rápido a la universidad. O sea, como de caminar la parte del tráfico. Y ahí subirme a otro micro que me lleve más rápido. ¿Y qué es lo que más te molesta de viajar en el transporte público? Lo que más me molesta de viajar en transporte público es que tengo que caminar mucho para poder tomarlo. Hay a veces que los conductores manejan hasta muy mal manejan. Y otra cosa que me moleste, no, nada más. Ay, que a veces no paran en mi paradero, eso me molesta mucho. ¿Y por qué utilizas el transporte público en otro tipo de medio para llegar a la U? Utilizo el transporte, o sea, me voy en micro a la universidad porque me cobran un sol de mi casa a la universidad. Si me fuera en taxi me cobrarían 17 soles. Y en verdad, tipo, la diferencia de tiempo no es mucha si te salgo con tiempo. O sea, no sé, en verdad, son más los pros que tienen irme en micro que irme en carro o en taxi. Si me voy en taxi me cobran 17 soles más peaje. Y depende del taxista que me toque, si es que se quiere evitar el tráfico y irse por el peaje o si es que no y se va como el micro. Después, si me voy en carro también gastaría en teoría más de lo que haría si me fuera en micro. Entonces si irme en micro es más barato y gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy una alumna del UPC y estoy haciendo un trabajo sobre el transporte público hacia la universidad. Quisiera que me cuentes sobre la última vez que presentaste un inconveniente en el transporte público. El máximo inconveniente que he causado es reclamar porque me han subido, no han querido subir el pasaje, teniendo yo que pagar media. Y cuéntame sobre la última vez que te seguiste insegura estando en el transporte público. La última vez que me sentí segura fue cuando se subió un vendedor ambulante y nadie lo colaboró y cuando estaba bajando del micro nos tiró agua a todos. ¿Qué tan seguido te ocurre que demoras en llegar a la universidad porque estás yendo en micro? Me ocurre bastante seguido porque vivo lejos de la universidad y trabajo lejos de la universidad, pero nunca he llegado tarde porque siempre calculo mis tiempos para salir. ¿Y qué acciones realizas para no llegar tarde a clases? Me alisto con mucho tiempo de anticipación. ¿Y cuándo fue la última vez que tomaste taxi para la universidad? Cuéntame más o menos tu experiencia. La última vez fue hace mucho tiempo y fue porque me levanté tarde y no llegaba a la universidad. Sí, tomaba micro. ¿Y qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino para matar el tiempo? Mientras viajo a mi destino estoy en el celular escuchando música. Y cuéntame, ¿qué haces para aliviar el estrés que sientes cuando estás camino a la U y hay un montón de tráfico? La verdad es que no siento estrés, simplemente le subo el volumen a la música y empiezo a cantar a todo pulmón. ¿Qué es lo que más te molesta de viajar en transporte público? ¿Qué es lo que más me molesta? Que a veces sube demasiada gente, o gente que huele mal, o gente que come en el micro. ¿Y por qué utilizas el transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la U? Porque no tengo un vehículo particular para movilizarme. Gracias. Buenas noches, soy Marian Pinday, alumna del UPC, y estoy realizando una encuesta para el trabajo de emprendimiento de negocios sostenibles. A continuación voy a empezar con mi entrevista. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Vicky Cáceres.
Bueno, Vicky, ¿podrías contarme sobre la última vez en que presentaste un inconveniente en el transporte público? Ah, sí, eso fue en el autobús, iba a máxima capacidad y la mayoría de las personas que íbamos ahí no estábamos cómodos y seguros. Ya, bueno. ¿Podrías contarme de la última vez que te sentiste inseguro en el transporte público? Ah, sí, eso fue hace 2 días que opté por el transporte público y no me sentí segura, ya que el conductor aventajaba la mayoría del trayecto hacia la universidad. Y con respecto a eso, ¿qué tan seguido te ocurre que demoras en llegar a la universidad utilizando el transporte público? La verdad es muy frecuente a causa del tráfico en las horas pico. Ah, ya. ¿Y qué acciones realizas para no llegar tarde a clases cuando utilizas el transporte público? Bueno, si es que tomo el transporte público, salgo 1 hora antes. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste taxi para la universidad? ¿Me podrías describir tu experiencia? Ah, sí, fue hace una semana. Fue algo más rápido y cómodo que un autobús, pero sí, de hecho, gasté un poco más de dinero. Ya. ¿Qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino? Por lo general leo y escucho música. ¿Y me podrías relatar cómo alivias el estrés que sientes cuando estás en el camino a la universidad y hay tráfico? Ay, trato de no pensar en la situación y llevo un libro para distraerme. ¿Y qué es lo que más te molesta de viajar en transporte público? Lo más incómodo es que no respeten la capacidad del autobús. Claro, eso es frecuente. ¿Por qué utilizas transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la universidad? Porque es más económico poder realizarlo por este medio, sobre todo ello. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel y estoy haciendo un trabajo sobre el transporte público hacia la universidad. Quisiera que me cuentes sobre la última vez que presentaste un inconveniente en el transporte público. La última vez que presenté un inconveniente creo que fue cuando estábamos en ruta, en el micro, y había un señor que estaba sentado normal y de la nada se fue para adelante, y obviamente la gente estaba muy asustada al ver al señor en el piso, y obviamente algunas personas lo levantaron porque pensaban que estaba muerto o se había desmayado o estaba convulsionando o algo así, pero parecía que el señor estaba ebrio, y esa era la razón por la que se cayó de cara en el piso y no le pasó nada. ¿Y cuándo fue la última vez que te sentiste insegura en el transporte público? Cuando me sentí insegura creo que es cuando subió un señor y empezó a contar que había estado en el penal, que había incluso matado a personas de su barrio y que por favor le colaboremos con algunas monedas porque van a colaborar, etc, etc. Porque sí, él no quería tener la obligación de tener que volver a robar, y sobre todo en ese micro, una cosa así dio a entender, y entonces obviamente me sentí súper asustada e insegura y sentía que me iba a robar, pero obviamente no pasó nada, felizmente. Ajá. ¿Y qué tan seguido te ocurre que te demoras en llegar a la universidad? De verdad es que me ocurre la mayoría del tiempo, porque a veces uno sale a la hora programada que tienes y llegas exacto a tu clase, y de todas maneras entras a la universidad, literal tienes que correr para llegar al salón, y por ejemplo te puedes retrasar 2 minutos en el micro simplemente, o en verdad a diario ocurren accidentes en el camino, o se malogra un carro y hay un embotellamiento, o cerrar una calle, entonces siempre hay en la realidad la mayoría de veces excusas para que te puedas retrasar y llegues tarde a tu clase, ¿no? Entonces no es algo como que un cliché también decir, pucha, el tráfico, porque a veces sales a la misma hora que siempre sales y puede suceder un inconveniente en el camino y llegas tarde por eso. Ajá. ¿Y qué acciones realizas para no llegar tarde cuando estás en micro? Muchas veces tengo que salir por lo menos 10 minutos antes de lo que tengo programado en llegar bien a la universidad, o tengo que acortar el tiempo de mi desayuno, o la mayoría del tiempo llevo mi desayuno en mi cartera y tengo que comerlo en el camino, o simplemente en clase, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo fue la última vez que tomaste taxi para ir a la universidad? Más o menos cuéntame tu experiencia. Fue un día que tenía que ir a la universidad, a mi clase de las 7 de la mañana,
y salí tan temprano como pude, pero en el paradero estaba repleto y los micros pasaban súper llenos y pucha, si continuaba ahí iba a llegar súper tarde, así que solo me quedaba tomar taxi y pedí un Uber y para colmo los Uber no estaban disponibles, entonces tuve que tomar un taxi de la calle y bueno, me salió más caro de lo que normalmente me hubiera salido un Uber y encima me sentí insegura en el micro, no, en el taxi. ¿Y qué sueles hacer en el transporte público mientras viajas a tu destino? La mayoría del tiempo escucho música con audífonos, pero siempre llevo también mis lecturas en la cartera y aprovecho el tiempo en leer. Y bueno, no es tan seguido que me quede dormida, pero si no, aprovecho en el camino y duermo. Bueno, y cuéntame, ¿cómo lidias el estrés que sientes cuando estás en camino a la universidad y hay un montón de tráfico? La verdad es que la mayor parte del tiempo me siento estresada en el micro, por el mismo tráfico que hay, la lentitud, hay un montón de gente, no abren las ventanas, me pongo audífonos y escucho música y creo que cuando no siento estrés para nada es cuando estoy dormida, pero incluso cuando escucho música y estoy despierta o leo mi lectura, me desconcentro fácilmente, ¿no? Porque siempre hay un percance, incluso hay personas que se duermen a tu costado y se caen sobre ti y eso también incomoda y te estresa. O la gente pasa, te golpea, a veces no respeta, no te dicen disculpas, todo en verdad es muy estresante. Claro, ¿y qué es lo que más te molesta de viajar en transporte público? Creo que lo que más me molesta es que el cobrador en serio no respeta el espacio que hay suficiente en el micro y mete a cuantas personas pueda e incluso las personas no están cómodas. Y también a veces me molesta cuando no se den el asiento reservado a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Ajá, y por último, ¿por qué utilizas el transporte público y no otro tipo de medio para llegar a la universidad? La verdad es que vivo un poco lejos de la universidad y ir en taxi todos los días con el tráfico que hay y la demanda que tienen los taxis me saldría demasiado caro. Y bueno, no tengo un carro disponible para manejar, pero sí tengo licencia. Entonces hay muy pocas veces que mis papás no utilizan el carro y lo puedo llevar. Pero mi mayor razón es porque me saldría carísimo ir en taxi todos los días y es lo más práctico irme en micro y económico. Gracias, eso es todo.